16 gigas, ahora tengo 7. Mm, ya. Bien, Por entonces favor. ya estamos grabando la clase, ¿ya? Entonces vamos a ver el tema de impuestos. Y en impuestos, ustedes tienen que saber que existen, hasta ahora han manejado solamente un impuesto. Dentro de finanzas corporativas, nosotros vamos a ver varios impuestos. Vamos a ver el IVA, vamos a ver el IT, vamos a ver el IUE, pero hay otros impuestos, ¿ya? Este lo paga el consumidor. Entonces, no nos importa. ¿Por qué? Porque no nos afecta corporativamente. El IT y el IUE, el IUE es un pago adelantado. Entonces, es un pago adelantado del IT. Entonces, este es el mismo impuesto. Entonces, ¿cuáles son los otros impuestos que nosotros tenemos que ver? Primero, el tax corporativo equivale al 25% y este es el que equivale al IUE. Pero aparte de esto, nosotros vamos a tener dos impuestos más. Vamos a tener un impuesto que se llama el Tax a Capital Gains, el Tax CG. ¿Qué quiere decir este impuesto? Cuando tú te compras un activo financiero en $10 y después de unos años lo vendes por $20, quiere decir que ha habido una apreciación, ¿no es cierto? Entonces tú has tenido un ingreso por apreciación. Este ingreso tiene que ser grabado. ¿Sí? Este ingreso tiene que ser grabado. Entonces, ese es el impuesto que nosotros tenemos. En Bolivia, este impuesto es del 0% para incentivar las actividades bursátiles. Y finalmente, esto es solo en Bolivia, ¿ya? Solo en Bolivia. También, si podemos apagar el micrófono, por favor, tenemos ya. Y finalmente vamos a tener los taxes personales. Entonces, el tax personal en Bolivia se lo conoce como el RCIVA. Entonces, este RCIVA graba varias cosas. Graba, por ejemplo, los ingresos que tú tienes por dividendos, graba los ingresos que tú tienes por alquileres, graba los ingresos que tú tienes a nivel personal, ¿cierto? Y en Bolivia esto es el 13%. ¿Ok? Entonces, resulta de que tiene que existir una correlación entre estos impuestos. ¿Por qué? Porque si no, yo podría agarrar y a través de maniobras financieras hacer pagar menos impuestos por una vía o por otra. Entonces, yo, por ejemplo, si yo soy accionista de una empresa y la empresa produce utilidades, yo voy a pagar IUE, ¿no es cierto? O sea, la empresa paga IUE. Y si la empresa decide darme dividendos, además de eso, voy a pagar taxes personales por los dividendos que estoy pagando, ¿no es cierto? Entonces, ahí me están cobrando doble impuesto. Entonces, tiene que haber una relación, ¿no es cierto? Y la relación es la siguiente. 1 menos el impuesto corporativo va a ser igual a 1 menos el impuesto en capital gains por 1 menos el impuesto personal. Y esta identidad tiene que cumplirse. Si no se cumple, existen opciones de arbitraje. ¿Qué significa? Significa que vas a poder legalmente evadir impuestos. Entonces, hagamos la prueba. 1 menos 0.25 en Bolivia es igual a 1 menos 0 por 1 menos 0.13. Entonces, 0.75 en Bolivia es igual a 0.87. ¿Qué tal? Esto es en Bolivia. ¿Ahora entienden por qué plumeo tanto contra impuestos? Es una desgracia, ¿ya? Es una desgracia el tema impositivo en Bolivia. Y pues no está en equilibrio. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo puedo sacar dinero y evadir ciertos pagos tributarios porque el mismo sistema carece de un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, estos impuestos son pues importantes, ¿ya? Y es algo que lo tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, estos impuestos hacen varias cosas. En primer lugar, hacen lo siguiente, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa y esta empresa tiene ventas, costo de ventas, tiene una utilidad bruta, tiene GOPERS,
tiene un EBIT, tiene intereses, tiene un EBT, tiene los impuestos corporativos y tiene la utilidad neta. Y yo sé que los impuestos corporativos son del 25%, y yo sé que los impuestos personales son del 13%. Una de las preguntas es ¿cuánto deberían ser los impuestos a capital gains? ¿Ya? Entonces, si yo tengo algunos datos, por ejemplo, tengo acá 1000, acá tengo 500, entonces acá tengo 500, en Goppers tengo 300, entonces tengo un EBIT de 200, en intereses tengo 100, el EBT por lo tanto va a ser 100, taxes va a ser 25 y mi utilidad neta va a ser 75. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tuviera una política de repartición de dividendos del 100% de mis utilidades, yo debería agarrar estos 75 y repartirlos como dividendos. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y la reserva legal no es del 5%? Imagínate que ya hemos cubierto la reserva legal, ¿no? Imagínate que la empresa ya tiene el 50% de su capital social en reserva legal. Entonces, el 100% va a ser distribuido, solo por facilidad, ¿ya? Entonces, estos 75 deberían irse a dividendos. ¿Cuántos realmente le llegan a los accionistas? A los accionistas le va a llegar 75 por 1 menos 0.13. Le va a llegar el 87%. ¿Cuánto es esto? $65.25. Entonces, ¿ustedes creen que les guste esto a los accionistas? En vez de recibir 75, imagínense, son 75 millones, ¿no? En vez de recibir 75 millones, van a recibir 65 millones si es que dan dividendos. Entonces, no creo que les guste, ¿no? Porque, o sea, aparte de pagar este impuesto, tienen que pagar este otro impuesto, ¿no? Entonces, como accionista, Rosángela, ¿te gustaría pagar estos dos impuestos porque te den tu platita? No, preferirías tener esos 10 milloncitos en tu bolsillo. ¿Qué harías? ¿Cuántos son 10 millones en cerveza? A ver, Rosángel. Es un montón, No sé, un camión, supongo. ¿no? Es un montón. Te da para 2 hasta 3 fines de semana de farra. Entonces, a los accionistas pues tampoco les gusta esto, ¿no? O sea, no les parece. Entonces, los accionistas agarran y dicen, tenemos que hablar y tenemos que discutir sobre la política de dividendos. Entonces, una de las preguntas más fuertes es, ¿cómo vamos a repartir dividendos para no perder plata? ¿No? O sea, en primer lugar, la política de dividendos va a estar dada por lo siguiente. Si B, que es la tasa de retención, es 1 menos el porcentaje de dividendos, o también llamado tasa de reinversión, ¿sí? También B puede ser tomado como el cambio en working capital más el CAPEX sobre la utilidad neta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué porcentaje he invertido en working capital y en CAPEX de la utilidad neta? ¿No? O sea, ¿qué porcentaje de la utilidad neta se está quedando en la empresa? No estoy repartiendo como dividendos. Entonces, G va a ser igual a B por ROA más ROA menos el costo de la deuda corregido por impuestos por el ratio de deuda. Entonces, la política de dividendos va a estar marcada por B. B es la tasa de reinversión. ¿Y de qué va a depender B? B depende de cuánto quieres crecer. Entonces, mientras más quieras crecer, más grande tiene que ser B. Entonces, mientras más quieras crecer, menos dividendos tienes que dar. ¿Sí? Y ese G sería el G de crecimiento de la empresa, ¿verdad?
Sí, correcto. Crecimiento de ventas y crecimiento de EBIT. ¿Sí? Entonces, mientras más quieras crecer, más tienes que reinvertir. Mientras más tengas que reinvertir, menos tienes que dar de dividendos. Ok. Entonces, esto hace que la empresa sufra algunas características que son interesantes, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver los parámetros de crecimiento de una empresa. Y Jay, ¿no tendrías que reinvertir en la proporción para mantener tu estructura de capital óptimo? Claro, si quieres, por eso crecimiento te contempla estructuras de capital. Ah, ya, gracias. Entonces acá tienes ventas y acá tienes tiempo. Entonces, una empresa, ¿cómo crece? Una empresa crece de la siguiente forma, ¿ya? Una empresa va a tener un alto periodo de crecimiento, un periodo de estabilización y un periodo de madurez. Esto es alto crecimiento. Tiene un periodo de estabilización y tiene un periodo de madurez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos asumiendo de que esta empresa va a sobrevivir a todas las etapas de crecimiento. No es una empresa de las que se va a morir en medio, ¿ya? Entonces, una empresa de alto crecimiento se caracteriza por ser una empresa chiquitita. Las empresas pequeñas son las que más crecen. Es más fácil para crecer, de crecer un kiosco que vende una Coca-Cola y al día siguiente vende dos, ha tenido un crecimiento del 100%, que en Bol, ¿no? Que crezca al 100%. ¿Se dan cuenta de esto? Es más fácil para una empresa pequeña crecer a ritmos más elevados que para una empresa grande, ¿no? Entonces, en alto crecimiento vamos a tener algunos fundamentales. T1, T2. Entonces, los fundamentales son los siguientes. La inversión cuando tú estás en alto crecimiento es muy alta. El cambio en working capital es muy alto, ¿ya? La tasa de reinversión, por tanto, es muy alta. Tu endeudamiento tiende a ser altísimo porque tienes altas necesidades, ¿no? Estás sobreendeudado. Y eso hace que tu crecimiento sea, pues, altísimo. ¿Sí? Esto te permite crecer, pues, durante unos años al 60, 80%, ¿ya? Cuando tú entras en una etapa de estabilización, no es que dejas de crecer, es que desaceleras el crecimiento. En vez de crecer al 50, 60%, vas bajando, ¿no? De 50 a 40, 40 a 30, 30 a 20, te vas estabilizando. ¿Por qué? Porque no puedes mantener ritmos de crecimiento tan grandes, ¿no? Entonces, esto hace que las necesidades también de CAPEX vayan declinando, las necesidades de working capital vayan declinando, B vaya declinando, los dividendos vayan subiendo y G también vaya declinando. Y cuando tú ya estás en madurez, básicamente ya no existe mercado cautivo. Entonces, por más de que reinviertas, por ejemplo, en Bol ya tiene metida su Coca-Cola en cada pueblito, en cada tiendita, en absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, Envol ya está en una etapa de madurez. Por más de que invierta en 1, 2 o 10 nuevas plantas, no por eso va a vender más Coca-Cola. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ya no va a estar tan entusiasmada Envol de invertir en nuevas plantas. Por lo tanto, simplemente va a agarrar y va a reinvertir en CAPEX lo que se le joda. Entonces, ¿se te arruina algo? Lo reemplazas. Por eso el CAPEX decimos que va a ser igual a la depreciación. El working capital, más o menos al crecimiento de ventas, ¿no? O sea, va a ser estático, digamos. B, que es la tasa de reinversión, va a tender a cero. Los dividendos van a tender a ser el 100%, ¿cierto? Y, por tanto, el crecimiento va a ser menor o igual al crecimiento del PIB de la economía. Y esto es simple, ¿no? Una empresa en el largo plazo, o sea, estamos hablando de para siempre aquí, en el largo plazo no puede crecer más que la economía. ¿Por qué? Porque si una empresa podría crecer más que la economía, todos nosotros invertiríamos en la empresa y dejaríamos de invertir en el resto de la economía.
En ese punto, la economía quebraría y la empresa se convertiría en la nueva economía. Entonces, no existe forma que en el largo plazo una empresa crezca más que la economía. En el corto plazo sí, no tengo problema con eso, pero en el largo plazo no. ¿Ok? Entonces, dependiendo del ciclo en el que está tu empresa, si está en alto crecimiento, si está en estabilización o si está en madurez, vas a tener distintas expectativas de G. ¿Tú crees que en madurez alguien va a agarrar y te va a decir, quiero un G del 60%, ¿cuánto tengo que reinvertir y por tanto cuánto tengo que dar de dividendos? No, ¿no es cierto? Esto va a estar, G, ya estoy en madurez, necesito 2% de crecimiento porque sé que no voy a crecer más. Perdón un segundito, chicos. Bien, entonces, 2% va a ser el crecimiento y de acuerdo a eso yo voy a tener que ver cuánto va a ser mi B. Para que sea 2%, mi B va a tener que ser muy chiquitito. Si mi B es muy chiquitito, ¿qué pasa con mi porcentaje de dividendos? Es muy alto. Entonces, ¿cuándo doy más dividendos? ¿Cuando estoy en alto crecimiento o cuando estoy en madurez? Madurez. Correcto. Entonces, las empresas, como ya no tienen que reinvertir en madurez, ¿qué hacen con su plata? Puta, ya no tengo proyectos buenos, ya no puedo crecer más, ya he llegado al tope de mi mercado. Entonces, ¿qué hago con la plata que estoy generando? Pucha, le daré en dividendos, así por lo menos los accionistas pueden ir y reinvertir en otras empresas que estén creciendo. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, por un lado, tu crecimiento y tu tasa de reinversión y tus dividendos están dados por la etapa de crecimiento de la empresa. Y esa es la política más importante. Entonces, la política de dividendos va a estar dado y va a estar de acuerdo al crecimiento de la empresa. Vamos. Pero por otro lado, también la política de dividendos va a estar dada por otras cuestiones. Por ejemplo, va a estar dado, ¿sí?, por el tema de impuestos o por poder de la gerencia. Entonces, ¿qué pasa con una empresa eficiente? Una empresa eficiente debería dar todo lo que pueda en dividendos, ¿no es cierto? Pero los dividendos acá se van a comportar como si fuesen sueldos. Entonces es muy fácil subir sueldos, si no pregúntenle a Evo Morales, ¿no es cierto? Es muy fácil subir sueldos. A ver que ahorita entre un nuevo presidente y diga, desde ahora el sueldo básico ya no son 2.100 bolivianos, desde ahora el sueldo básico es 1.000 pesos. ¿Qué creen que le pasa a ese presidente? El Ale dice que le cortan el cuello. ¿Qué le pasaría? ¿Qué dice el resto? Le linchan. Claro, lo linchan y se comen a su familia. ¿No ve? Entonces, lo mismo pasa. O sea, imagínate que yo sea tu gerente y te acostumbre a recibir 10%, 10%, 10%, 10%, 10% de dividendos, 10% de las utilidades. Y de repente vengo un día y te aumento al 20%. Pero ha sido porque, no sé, he ganado algo que no pensaba ganar. ¿Sí? Sí podrían habilitar sus cámaras, porfa, los que puedan y no tengan problemas de internet. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo aumento, pero al año siguiente del aumento, o sea, he aumentado de 10 a 20 y al año siguiente les doy 5%? ¿Les va a gustar eso? No. Entonces, ¿pero les ha gustado el incremento del 10 al 20? Sí, ¿no es cierto? Entonces, el problema es ese. El problema es que es muy fácil subir dividendos, pero cuando llega la hora de bajarlos, es pues muy conflictivo, ¿no? O sea, y termina usualmente en el despido de un gerente. Entonces, los gerentes tienen una seria motivación para no darte dividendos.
¿Por qué? Porque el hecho de darte o incrementarte dividendos significa que al año de nuevo tienen que volver a hacer eso. Porque si no los botas. Entonces, por más de que la empresa pueda, la empresa no va a elegir darte dividendos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el poder de la gerencia. Si la gerencia es muy poderosa, le va a valer un guato y como Comteco, ¿sí? Que parecería que es de los socios, pero en realidad está secuestrada por su comité de vigilancia y su comité de administración, no da dividendos. No da dividendos. ¿Ok? Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Porque el tema del poder de gerencia es sumamente complicado, ¿no? O sea, solamente te va a subir dividendos cuando esté absolutamente seguro el gerente de poder darte los años posteriores el mismo dividendo. Y segundo, el tema de impuestos. O sea, el tema de impuestos hace que tú ya no quieras recibir, ¿no? Porque hemos visto acá, o sea, ¿cómo es esto? He generado 75, pero solo me das 65 por impuestos. No jodas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas podemos analizar? Y bueno, surgen algunas alternativas que son bien bonitas. Por si acaso les estoy hablando ahorita del capítulo 10, ¿sí? Pero me parece importante que lo llevemos, aunque no lo evaluemos en el examen, me parece importante que lo llevemos, ¿sí? Entonces, agarra y surgen alternativas, ¿no es cierto? Entonces dicen, a ver, si yo agarro y doy dividendos, voy a dar una cosa que se llaman dividendos comunes. Alternativamente, yo voy a poder dar unas cosas que se llaman dividendos especiales. Y una tercera alternativa es la recompra de acciones, que también se va con la emisión de nuevas acciones. Entonces, dividendos comunes es, yo agarro una vez al año, 2 veces al año, 4 veces al año, de las utilidades te reparto y pagas tus impuestos y todo bien. Dividendos especiales. Tú puedes llamar como gerente a dar dividendos especiales y los dividendos especiales tienen que ver con, ok, en tal fecha he podido, no sé, pues a ver, imagínate, el Isaía tiene una empresa de distribución de productos masivos, ¿listo? Y cambia sus vehículos regularmente, ¿ya? Entonces, tiene un vehículo que lo quiere liquidar en $10,000 para poder comprarse otro. Entonces, se va a la playa de autos el Isaía y está ahí, ¿no? Camioneta 10,000, camioneta 10,000, ¿quién me compra? ¿Quién me compra? De repente, para una Toyota Sequoia, vidrios blindados negros, se baja un tremendo gordo de 2 metros con sus cadenas de oro, se bajan 4 guaruras, cuatro guardaespaldas con ametralladoras, se acerca al Isaía, el tipo, y le dice, oiga, ¿a cuánto su camioneta? $10,000, le dice. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuántos kilos puede llevar? Podría llevar unos 6 cuerpos, digo, unos 600 kilos, le dice. Y el Isaías le dice, pero claro, o sea, esta camioneta es de 1 tonelada, entonces no hay problema. Ah, excelente. Carguen las bolsitas, por favor, a la camioneta. Va el Isaías y en vez de darle 10,000, le da $100,000. Entonces, el Isaías, gerente de esta empresa, tiene $90,000 para hacer pomada. ¿Se dan cuenta? Entonces, si él agarra y dice, voy a subir los dividendos comunes, ¿ustedes creen que encuentre a esta linda alma benefactora que le da $100,000 al Isaías al próximo año para volver a pagar los 90,000 en dividendos? Entonces, ¿ustedes creen que el Isaías se arriesgue a repartir esa plata como dividendos comunes? Ni en pedo. Pero lo que podría hacer es llamar a dividendos especiales. Entonces agarra y dice, bueno, me he esforzado, he hecho una gran investigación de mercado, he hecho esto, y nuestra camioneta de 10,000 le he vendido en 100,000 y por tanto estos 90,000 se los voy a repartir en dividendos especiales, pero no esperen que esto se repita el próximo año. Es cosa de una sola vez, como también le dice el Isaías a su ex. Entonces, ¿sí? Le dice, no esperen que esto se repita. Esto no se va a volver a repetir, ¿no?
Entonces ahí llamas a dividendos especiales. ¿Ok? Una tercera forma es agarrar y emitir acciones. Estoy hablando de esta de acá. Entonces la empresa emite nuevas acciones como queriendo buscar capital para nuevos proyectos. ¿Sí? Pero no las vende al público. En vez de pagar dividendos, con esa plata se compran las acciones. Entonces, eso hace que el accionista, en vez de recibir plata como dividendos, recibe más acciones como dividendos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Finalmente tenemos la recompra de acciones. Como ustedes saben, el rendimiento de un activo viene dado por dos lados. El dividendo en cero más esto, logaritmo natural de P1 sobre P0. Entonces, si el rendimiento fuese del 10 y dividendo es 0, ¿cuánto tendría que ser la apreciación de la empresa? 100%. No. El Ah, no, rendimiento. 90. ¿Cuánto? ¿El 10? Correcto, 10. Porque 0 más 10 son los 10% de rendimiento. Entonces, cada vez que yo no reparto dividendos, esa plata se queda en patrimonio y se reinvierte en activos. Y mi empresa crece, 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 crece. Eso es lo que pasa con la empresa. ¿Sí? Entonces, yo puedo agarrar y hacer lo siguiente. ¿Sí? Agarramos y ahorita somos 12 personas que están acá. ¿Ya? Entonces, yo hago el plan. Y hago el plan con el Ale Siles, el Bernardo Hochstatter, la Brenda Carrasco, Daniel Kisbert y el Ignacio Soria. Y les digo, bueno, señores, tengo plata para pagar dividendos a todos, pero como el Ignacio Osorio me ha dicho, le cae mal el Isaía, el Kevin, el Nicolás, la Nicole, el Pablo, la Rosángela y el Sergio. Los odia, pero los odia visceralmente, ¿ya? Entonces ya no tolera verlos, ya no tolera sus nombres en las planillas de la empresa. Entonces el Ignacio agarra y me dice, Juan José, en vez de pagarnos dividendos, ¿por qué no utilizamos esa plata y les pagamos al Isaía, al Kevin, al Nicolás, a la Nicole, al Pablo, a la Rosángela y al Sergio lo que han invertido y los botamos de la empresa? Fuera, carajo. No me pagues dividendos, págales a ellos, pero que se vayan tostando de acá. ¿Ya? Entonces, parece un buen plan, les pagamos y los botamos de la empresa. Porque los hayamos votado a estos accionistas con esta plata que teníamos que pagar dividendos, ¿la empresa produce menos? ¿Tiene menos flujos? No, en el futuro no va a haber ningún impacto. Entonces, el valor de la empresa se mantiene igual, pero ¿cuántos accionistas son ahora? ¿Son menos o más accionistas? ¿Entre cuántos se divide el total de la empresa? Entre menos. Entonces, ¿a cuánto le toca a cada uno? ¿A más o a menos? Más. Exacto. Entonces, ustedes, si bien no han recibido el dinero vía dividendos, ustedes van a recibir vía apreciación. Sus acciones que costaban 10, ahora cuestan 15. Y has recibido mediante apreciación. Entonces, a eso se va la recompra de acciones. Ahora, el tema de la recompra de acciones tiene pues algunas implicaciones interesantes. Si tú recibirías dividendos hoy, ¿cuándo pagas impuestos? Hoy. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos imaginando una situación de equilibrio en impuestos, ¿sí? En cambio, si tú haces una recompra de acciones y por ende tu empresa se capitaliza, crece en tamaño, ¿sí? Y tú decides venderla de aquí a 5 años tu empresa, aquí haces la venta. ¿Cuándo pagas el tax en capital gains? Vas a pagar de aquí a 5 años. Por más de que estos taxes sean iguales, el tema del valor del dinero en el tiempo hacen que esta alternativa te convenga como inversionista, porque le estás posponiendo al Estado el pago de impuestos. ¿Me dejo entender? Porque no lo vas a vender ahora, lo vas a vender de aquí a 5 años. Entonces, por más de que sean iguales, por más de que exista un equilibrio,
el tax en capital gains, cuando haces recompra de acciones, le afecta al Estado por el valor del dinero en el tiempo. Le estás pagando después. Entonces, mucha gente empezó a utilizar la recompra de acciones como política de dividendos, haciendo que el Estado perciba menos recursos o los perciba más tarde, que equivale a percibir menos recursos. ¿Se dan cuenta? Entonces, al IRS, que equivale al SIN acá, ¿han notado que el SIN, saben que todos qué es el SIN en Bolivia? Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Saben qué significa SIN en inglés? Pecado. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Para nada. Yo no lo creo. Entonces, el IRS es lo mismo que el SIN, pero en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que al IRS le causa mucha gracia que muchas empresas, en vez de pagar política de dividendos, en vez de pagar dividendos comunes, empiecen a hacer recompra de acciones? ¿Le causa mucha gracia eso? No. Le emputa. Y te va a decir, oye, es una forma de evasión. Entonces, hace unos años atrás era muy popular, pero ahora cada vez que tú quieres hacer una recompra de acciones, tienes que someterte a una auditoría total del sistema de impuestos en Estados Unidos. ¿No? Y esta de la compra de acciones no tiene que tener en el año 5, ¿por qué sería más barato? O sea, ¿cómo pagaría en año 5? ¿Qué? Esta parte de las ventas del año 5, ¿qué significaría si era? A ver, si tú tienes que pagar 100 pesos de impuestos por haber vendido tus acciones de aquí a 5 años, o tú tuvieras que pagar 100 pesos de impuestos hoy, ¿cuál vale más, Dani? Obviamente el de hoy. Ah, ya. Entonces, obviamente al IRS, o sea, obviamente esto va a hacer que las personas te digan, no me des impuestos, mejor haz una recompra de acciones, yo voy a ganar y voy a vender mi acción cuando me dé la gana y con eso voy a pagar menos impuestos por el valor del dinero en el tiempo. Pero la recompra de acciones, si fuera hoy, Es que la recompra de acciones es hoy, yo los voto a los ñatos de la empresa. Las acciones de los ñatos que se quedan se van a apreciar. Cuando las vendan ellos, que va a ser de aquí a 5 años, recién van a pagar impuestos. No sé si me dejo entender. ¿Se entiende, Dani? sí. Ya, excelente. Entonces, esto hace que, pues, tanto los directivos como los accionistas tengan que ver cómo hacemos esto de la política de dividendos y en su cabeza tenga que estar cuál es el periodo de crecimiento en el que estamos, ¿no? En su cabeza tiene que estar cómo hacemos el pago. ¿Vamos a poder sostener esto en el tiempo? No vamos a poder sostener esto en el tiempo. ¿Vamos a hacer un dividendo especial? No vamos a hacer un dividendo especial. Hacemos emisión de nuevas acciones, hacemos recompra de acciones. ¿Qué hacemos? Y esta es la decisión de la política de dividendos. ¿Ok? Y una pregunta, eso como esa ecuación que no está regulada en Bolivia. Sí. En este caso, ¿qué convendría, digamos, para acá? ¿Para Bolivia? Sí, sí. O sea, dijiste que se puede sacar provecho de la desigualdad que hay. Claro. Pero Entonces, ¿cómo sería? En vez de poner alquileres, agarras, te haces socio dueño de un bien inmueble y acumulas sus alquileres como si fueran ingresos y repartes las utilidades o repartes el crecimiento de la empresa después de 5 años. El capital gains es 0, entonces no tienes que pagar ningún tipo de impuesto. O sea, eso no aplica entonces lo que estás diciendo para Bolivia. ¿Cómo que no aplica? Claro que aplica. Es lo mismo. O sea, cuando pagas dividendos, pagas impuestos aquí en Bolivia, dicen. Cuando pagas dividendos, no. Los dividendos están exentos por fomento al mercado de valores. Pero en Estados Unidos sí pago, digo. En Estados Unidos sí pagas. Entonces, ¿qué podrías hacer? Podrías agarrar una empresa en Estados Unidos, operas en Estados Unidos, pero dices que tienes un solo cliente y está en Bolivia, digamos. Y que la plata que estás ganando no es tuya, que es del cliente de Bolivia. Entonces, en vez de pagar el impuesto en Estados Unidos, te traes la plata a Bolivia y no pagas impuestos, por ejemplo.
¿Es legal o no? Sí, claro. Claro. Mal visto, pero legal, ¿no? O sea, Panama Papers, el tema de offshore companies hacen eso. O sea, no es pues nuestra culpa que los países no se pongan de acuerdo en sus tasas impositivas, ¿no? A título de soberanía hacen desequilibrios financieros en todo el mundo. Entonces, imagínense, les comento esto. Yo trabajaba para una empresa en Canadá, ¿ya? En Canadá se basa el pago en el nivel de ingresos. Esta empresa generaba $5 millones al día, haciendo trading ¿De ingresos o de utilidad? de ingresos. ¿Ya? Ponte utilidad, no importa. Entonces, según el nivel de ingresos, tenía que pagar 50% de impuestos. Entonces, $2.5 millones al día. Es un culo de plata. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho? Han agarrado y han observado que en Uruguay no había el tema de impuestos si te dedicabas al mercado de valores. Entonces han agarrado y han ido a fundar una empresa que se llamaba Opalstone en Uruguay, los mismos dueños de la empresa de Canadá. Han fundado la empresa y han dicho, ahora la empresa de Canadá tiene un único cliente que le compra todo, ¿no? Le hace todas las operaciones financieras para ese cliente y ese cliente está en Uruguay. Y por eso, en vez de pagarle $5 millones como ganaba antes, le paga $1 al año. Entonces, la empresa de Canadá tiene que ahora pagar 50 centavos al año de impuestos. Todo el dinero se manda a Uruguay. ¿Sí? En Uruguay tienes exención de impuestos. ¿Cuánto tienes que pagar de impuestos? 0. Entonces, reduces tus impuestos de $2.5 millones al día a 50 centavos al año. ¿Qué tal? Una belleza. Pero si las operaciones se están llevando en Canadá, ¿no deberían pagarse en Canadá? No, porque las operaciones son simples agentes, ¿no? O sea, si tú contratas un broker desde Bolivia hasta Canadá, ¿quién ha ganado la plata? ¿Tú o el broker? El broker. No, pues tú, las utilidades son tuyas. El broker te cobra una comisión y de esa comisión va a pagar impuestos. O sea, de ese un boliviano al año. De lo que le estoy pagando en realidad en sueldos o por sus servicios. Claro. O sea, cuando haces trading desde Bolivia, pagas ese 13%. No, Bolivia que está exento. Cualquier cosa con mercado, exento de impuestos. O sea, te conviene hacer trading desde aquí nomás, entonces. Pues sí, o desde Uruguay, o desde Paraguay, o desde Panamá, o desde Bahamas, o desde cualquier paraíso fiscal. Pero Jay, creo que aquí en Bolivia, digamos, si voy a la bolsa de valores, no puedo comprarme acciones de Tesla aquí en Bolivia, digamos. O sea, desde la bolsa de valores de Bolivia. Por eso contratas a un broker que sea un broker internacional. ¿Por qué crees que en el laboratorio de finanzas podemos comprar acciones de Tesla? Entonces, Jay, en el hecho cuando ganamos digamos, de la bolsa de valores, cuando jugamos con el toro, cuando recibimos cuando queremos sacar nuestro capital ganado, tenemos que pagar impuestos por eso, creo, ¿no? ¿O no? No. Y si te hacen pagar impuestos, no te están cobrando el impuesto del capital gains. No te están cobrando el impuesto de utilidades. Ahí Toro le están cobrando. O sea, Bolivia es un paraíso fiscal. Es uno de tantos. Cualquier país que tenga estas condiciones, cualquier país que haga huevadas como estas, puede hacer eso. Sí, obviamente no sé si tenemos ahorita algún visitante en nuestra clase, como muchas veces me han puesto visitantes ocultos en clases. No estoy recomendando que lo hagan, pero por si acaso no es nada ilegal, ¿no? O sea, mal visto quizás, pero completamente legal. Entonces, no estoy yendo en contra del código ético de la universidad, simplemente estoy abriéndoles los ojos a lo que realmente pasa. ¿Sí? De nada les sirve a mis estudiantes tener los ojos cerrados mientras en el mundo están sucediendo estas cosas. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo que pasa con impuestos. Eso es lo que sucede con impuestos y eso es lo que sucede con la política de dividendos, ¿no? Y pues como verán, la política de dividendos está linkeada a tu política de inversión mediante CAPEX y Working Capital, mediante B,
está linkeada con tu política de financiamiento mediante la estructura de capital. Entonces, lo difícil en finanzas corporativas es mantener estos 3 pelotitas en el aire constantemente. No sé si se entiende. Cualquier cosa que tú hagas en términos de inversión va a recaer automáticamente en dividendos. Cualquier cosa que tú hagas en tema de financiamiento va a recaer en dividendos y en inversión. Cualquier cosa que hagas a nivel de dividendos va a recaer en inversión y en financiamiento. Entonces, lo difícil en finanzas no es tomar las decisiones por separado. Lo difícil es evaluar los efectos que van a tener tus decisiones en las otras decisiones. ¿Sí? Bueno, oficialmente hemos terminado el avance, muchachos. ¿Preguntas? Jay, eso de la desigualdad, ¿podrías explicar nuevamente, porfa? ¿Esto? Sí, o sea, ¿te conviene que el lado derecho sea, o sea, te conviene que todo en general sea diferente? Sí. O sea, no es que te conviene, ¿no? O sea, usualmente la gente normal no se ve beneficiada, pero la gente que piensa un poco y se da cuenta de que no hay un equilibrio, significa que alguien le puede sacar partido a algo, ¿no? Por algún lado. Entonces, ya sea a nivel de tax personal, ya sea a nivel de capital gains, ¿sí? O sea, ¿qué haces en Bolivia? Directamente agarras y, por ejemplo, acá te conviene sacarlo todo vía sueldos, ¿no? Todo vía sueldos. Entonces, tu utilidad es cero, no tienes que repartir dividendos, no hay impuestos, no pasa nada. Y este, por ejemplo, es un gran aliciente para poner empresas sin fines de lucro. Las empresas sin fines de lucro tienen esto que es cero. Entonces, la única condición para ser sin fines de lucro es que reinviertas, que no des dividendos, ¿no? Que reinviertas el 100%. Pero nadie dice que no pagues sueldos. Por eso la uso así. Tus sueldos pueden ser de $100,000. Exacto. ¿Y en los Estados Unidos habría una igualdad en esas dos partes? Sí, por supuesto, en todas las economías decentes del mundo. ¿El capital gain solo afecta a los dividendos, verdad, Lisa? Capital gains, no, capital gains es te compras una acción en 10, la vendes posteriormente en 20. Es la ganancia de capital que ha tenido. Tax personal afecta a dividendos y a intereses. Y eso para que esté en equilibrio, 12% tendría que ser en Bolivia. Tienes que despejar la ecuación y sí. O sea, no importa si el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, lo que No. importa es la desigualdad. Sí, lo que importa es la desigualdad. Si hay desigualdad, puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué creen que hay tantos organismos sin fines de lucro, tantas ONGs, tanta gente operando en tantos niveles, tanto dinero que se da a ayuda internacional libre de impuestos? No, o sea, no quiero pensar mal de las instituciones, pero gran parte de estas instituciones, te dan $1 millón en ayuda para Bolivia, 800,000 de ese millón se han tirado en sueldos de su propia gente. Y la ayuda que te llega son 200,000, 20% de lo que te debería llegar. Pero no hay auditorías, todo eso. No, y nadie entendía, por ejemplo, al MAS, cuando el MAS expulsó a todas las ONGs, ¿no? Que estaban emputadísimos con las ONGs y los votaron. Gran parte ha sido por esto, obviamente gran parte ha sido por la DEA, ¿no? Y Estados Unidos, que como que les incomodaba el negocio del Evo. Más preguntas, muchachos. Siempre conviene pagar más juegos que impuestos, ¿no? Especialmente si el costo eres tú. O sea, hay que poner a todos los accionistas en nómina. Es una forma. Pero no tendrían que pagar, digamos, los beneficios sociales, que encarecería, digamos, también los costos. No, porque, mira, el beneficio social, tienes que pagar indemnización que al final es para ti mismo, entonces se anula.
Aguinaldo Ajá. es para ti mismo, entonces se anula, ¿no? Entonces tus aportes patronales llegan al 16%, pero de ese 16% que estás pagando, puedes descargar 25% en impuestos a fin de año. ¡Chao! O sea, se anula, digamos. No se anula, sales ganando, pagas menos impuestos por si tú eres el costo. Jay, en la última, en la página 8, en esa parte de recompra de acciones, exacto, en la emisión de acciones significa únicamente que yo veo prácticamente lo mismo que es recompra de acciones que emisión de acciones, como explicas, porque prácticamente es comprar La recompra de acciones hace que socios actuales dejen de ser socios de la empresa. Les quitas sus acciones comprándoles. En emisión de acciones no votas a nadie, emites nuevas acciones y compras esas acciones para todos. O sea, como Tienes un libero equipo 100 de fútbol de 12, con recompra de acciones terminas con un equipo de fútbol de 6, pero más valioso. y en emisión, En emisión de acciones sigues con el equipo de fútbol de 12, pero con más acciones cada uno de ellos. ¿no sería vender acciones a los mismos accionistas? No, emites nuevas acciones, acciones que no existían, creas acciones nuevas en papel y a cada uno que tenía una acción le das otra acción. Entonces, en vez de tener una acción, todos tienen 2 acciones. Pero Cuando en vez- haces, cuando haces la emisión de acciones, en este caso, das más acciones prácticamente a la empresa, ¿no? El precio no bajaría la apreciación no bajaría. no, porque no has dado Y, dividendos, ¿no? no, No estás comprando con plata de caja, estás comprando con plata de dividendos. Entonces no va a haber una reducción del activo. El tamaño de tu empresa se mantiene igual. Estás utilizando el dinero de dividendos para hacer esto. y en la recompra de acciones igual no se ve afectado la apreciación también, digamos. La apreciación más bien sube porque ahora hay menos accionistas. Ah, o sea, si mi precio antes era 10, después de la recompra va a ser 12, digamos. Correcto. Esto es fácil de ver. Cada uno de esos Jay, ñatitos tiene una acción. ¿Listo? En la emisión, los mismos ñatitos ahora tienen 2 acciones. El precio se mantiene. ¿Son más ricos los niños? Son más ricos. El precio se mantiene y ahora tienen el doble. Han recibido, en vez de plata, le han dado una acción extra. ¿Sí? En una recompra de acciones, yo tengo, en este caso, 4 niños. Cada uno tenía una acción. ¿Listo? Vamos a matar a 2 de estos niños y les vamos a comprar estas acciones. La empresa sigue siendo del mismo tamaño, pero ahora le pertenece solo a estos 2 niños, ¿no es cierto? Entonces, antes tenían el 25% de la empresa cuando habían 4, ahora tienen el 50% de la empresa cuando solo hay 2. Entonces, ellos también son más ricos, son niños felices. Esto va más por el tema de dilución, ¿no? Lo contrario a dilución, 1 sobre dilución, si lo quieres ver así. Concentración. O sea, la riqueza se concentra en menos gente, ¿no? Correcto. La misma pizza te la comes entre tu amigo y tú, ya no entre 6, 7 ñatos. En la primera decíamos que la compra, o sea, la emisión de nuevas acciones se va a hacer con el dinero que hemos canalizado, que tenían que dar como La dividendos. emisión se va a hacer, ¿no? O sea, tú agarras y dices, cada acción cuesta $100, ¿sí? Tú la haces. Pero en vez de ofrecerla al público, la misma empresa se las compra utilizando el dinero de dividendos. Y se los entrega a los accionistas. No, son de la empresa. ¿De quién es la empresa? De los accionistas. Entonces, indirectamente, las acciones son de los accionistas, porque las acciones son de la empresa y la empresa es de los accionistas. Es como que le regales un juguete a tu perro.
Al final el juguete es tuyo, ¿no? Porque el perro es tuyo y si el juguete es de tu perro y el perro es tuyo, el juguete es tuyo. Qué bonito este tema corporativo. Jay, esa parte del taxes de capital gain, ¿podrías volver a explicarlo un poco mejor? Es que se cortó en esa parte del video. Y una preguntita más. ¿Qué otros ejemplos nos podrías dar como para ver todo de esto de sacarle provecho a la ecuación a la anterior? Lamentablemente no puedo discutir eso abiertamente en clases. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Mm? No, nada. Abiertamente, aparentemente viola el código ético de la universidad, ¿no? Parece que el Nadie se código va a ético de la enterar. universidad dice no aprovechar oportunidades que son completamente legales. Aparte, el Estado igual te termina robando de frente, digamos. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Pero el código ético de la universidad no dice no seas servidor público, digamos, lo cual me parece raro. Jay, una pregunta. Si en este caso, en la nómina del estado de resultados, de sueldos y salarios, coloco, digamos, a no sé, no sé, a todos mis empleados con un sueldo de, no sé, de 40,000, la empresa solo ha generado 35,000. En este caso, solo pagaría 5,000. ¿Estaría correcto el hecho de que les está pagando sobre el valor, digamos? Ponte que el sueldo mínimo, digamos, de solo 500 bolivianos, digamos, en este caso, para hacerlo más. O sea, le estoy dando 4 veces lo que debería pagarle a un empleado, pero esto supuestamente para una estrategia de pagar menos impuestos. O sea, sí, mi utilidad neta sería No menor, puedes, o sea, el empleado diría que le has pagado menos a lo que dice la planilla. pero el empleado nunca va a ver la planilla porque necesitas que cada empleado pueda ver. Firman la planilla. Eso es ilegal porque el empleado tiene aportes de las AFPs y sí lo va a ver, por si acaso, Dani. O sea, eso ya no sería. Otra cosa sería, digamos, el hecho de hacerlo con un leasing, digamos. El hecho de que todo lo pago de un tiro, así prácticamente mis gastos son mayores y entonces pago menos impuestos. Con un leasing puedes controlar el pago, creo. No entiendo mucho el O sea, ejemplo. con un Visa Leasing, muy bien, ya quiero pagar todo lo, digamos, me compro una maquinaria y quiero pagarlo todo. Era un plan a 10 años. Decido pagarlo en 5 años, mis gastos se van a hacer mayores y voy a pagar menos impuestos. Mis gastos se van a hacer mayores. Lo tenía que pagar en 10, lo pago en 5. Ya. En este caso, lo que tenía que irlo pagando en 10 años lo pago en 5, entonces mis gastos se van a hacer mayores, mi utilidad neta se va a hacer menor, pago menos impuestos. ¿Pero te estás autocogiendo en flujo o no? Eh, sí, pero podría decir que es para, digamos, en las temporadas de crisis, podría decir que estoy pagando toda mi maquinaria para así entrar en, decir que mi empresa necesita capital, tener una excusa para hacerme prestar, con la excusa de que años pasados me estaba yendo muy bien. Es una forma Mira, si tú agarras y, por ejemplo, desvías dinero, si te prestas plata y dices que vas a hacer una cosa y haces otra, eso se llama malversación de fondos y eso tiene cárcel. Entonces, ten cuidado, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Otra cosa es contratarte a ti mismo, ¿sí? Y pagarte a ti mismo y pagar tus beneficios sociales y descargar tu planilla contigo mismo, donde eres dueño de la empresa y al mismo tiempo eres empleado de la empresa. Y puedes contratar a tus hijos también, a tu Pero por empleado, supuesto, todo. obviamente, Más bien, digamos, les beneficias, ¿no? Con sus claro, beneficios sociales. claro. Les das seguro, les das caja, les das eso y para ti se deduce todas esas huevadas de impuestos. Y esto le funciona mejor a una empresa que factura todo, ¿no es cierto? A una empresa que no factura nada, ya está evadiendo por el lado de la factura. Y está muy mal. Jay, en el caso de Coca-Cola, ¿estaría sujeto a los resultados en la bolsa de valores? Lo que está aquí, en Bolivia, en BOL, digamos, o sea, prácticamente Coca-Cola que está aquí en Cochabamba trabajando, ¿está cotizando en bolsa?
No sé, tendrías que entrar al boletín de la bolsa y chequear emisores, pero creo que no. Creo que Enbol no tiene financiamiento de Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, lo que vende Coca-Cola aquí en Bolivia no paga impuestos, o sea, no paga el IVA. Claro que sí, ¿por qué no pagaría el IVA? Entonces, todos los resultados se están aquí en Bolivia. Claro. Creo que te has chipado, Dani. No, estaba pensando que estaba diciendo internacionalmente, entonces, Coca-Cola está en Estados Unidos, digamos, o es Coca-Cola internacional. está en cada país del mundo y paga sus tributos en cada país del mundo, Ah, entonces es otra cosa. Sí, ¿no? Otra bien. cosa es, hemos producido 100 trillones de dólares, ¿cómo los repartimos en impuestos? A ver, pondremos una empresa en Uruguay y de ahí nos repartimos. Ponerla en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia, que tienen tasas impositivas pues elevadísimas, ¿no? ¿No es lo que Alphabet ha hecho al irse de un país a otro para pagar menos impuestos? ¿Quién? Alphabet, Google. No sé. Ha tenido un par de lawsuits, de demandas legales, Google por evasión de impuestos, ¿no? Pero no estoy muy al tanto de ese caso. Sí, porque se fue a Suiza o algo por el estilo para pagar menos impuestos. Sí, escuché algo, pero no estoy muy enterado, ¿no? Pero en todo caso, o sea, todos tenemos libertades, ¿no? O sea, yo me puedo ir a Uruguay, poner mi negocio en Uruguay. Pucha, qué pena que la legislación justo diga que no tengo que pagar impuestos ahí. ¿No es cierto? En Cayman Island no hay IUE. No existe. ¿Dónde es eso? Islas Caimán, Islas Caimanes. ¿no? Entonces, anda ahí, pon tu empresa ahí, todos tenemos derecho. Sí, porque, pero luego te quieren hacer procesos o te Exacto. reclaman. ¿Sabes por qué? Porque estos malditos izquierdistas, perdón, estos señores de la izquierda, ¿ya? Les emputa que tengas plata. No importa cuánto hayas trabajado, o sea, o no importa cuánto tu papá haya trabajado, ¿ya? Solamente quieren tu plata. Entonces, estos de izquierda pueden agarrar y decir, paraísos fiscales, el dinero mal habido se está yendo a paraísos fiscales, cuando es dinero completamente legal. En el caso de la empresa que les estaba diciendo de Uruguay, ¿notan algo ilegal? ¿Hemos hecho algo ilegal? Le hemos ganado al sistema, nada más. Hemos sido más inteligentes que el sistema a nivel mundial. No hay absolutamente nada ilegal en todo esto. ¿Hay algo inmoral? No le veo. ¿No? No le veo. Más cuando hay contribuciones directas, pero no excesivas al gobierno canadiense, ¿no? Ah, ahora, otra cosa sería que me llame pues, Cristina Kirchner, ¿sí? Me robe un montón de plata con la gente de Lavallato, con contratos que me coimen y demás, y vaya y los esconda bajo título de secreto bancario en Panamá, que los esconden esto, que los esconden el otro, o me contrate una firma de abogados que me haga abrir empresas fantasma que no existen, cuya dirección donde me mandan las cartas es una casillita de correo en la ciudad y no existe más, ¿no? Entonces, hay dinero mal habido, pero también hay dinero que no es ilegal en los paraísos fiscales donde lavan plata. ¿No? Entonces no puedes meter a todas las empresas offshore dentro de la misma bolsa. El lavado es un problema que tenemos que combatir. Estoy completamente de acuerdo en eso. El dinero mal habido tiene que morirse, ¿no? O sea, el dinero de drogas, el dinero de asesinatos, el dinero de este tipo de dinero está muy mal. El dinero de corrupción y demás. Pero si simplemente haces tu platita y eres más inteligente moviéndola alrededor del mundo, o sea, ¿cuál es el problema? ¿No? Ahora, en Panamá tienes de las dos. Tienes empresas offshore de grandes políticos que se han tirado un montón de plata y tienes empresas offshore de empresarios que han hecho su plata bien habida. Pero no, pues Panama Papers, todos son unos hijos de puta y listo, ¿no? Entonces los meto a todos dentro de la misma bolsa, todos son una punta de criminales y ya. No es tan simple el mundo, chicos, no es tan simple. Pero bueno, son las 11, tomaremos nuestro break. 7 minutos de break, nos vemos a las 11:08, vamos a resolver ejercicios.
Bien, entonces vamos al capítulo 8, ejercicio 13. Es un ejercicio bien importante. Ya les voy a dar 15 minutos para resolver este ejercicio, el de Baldor Incorporated. El 12 también es bien importante, pero ya lo hemos resuelto con ustedes. Entonces necesito que resuelvan el 13. ¿Listo? Entonces vayan resolviendo el 13 y lo vamos viendo en 15 minutos. ¿Listo? Si pueden mantener sus cámaras prendidas, porfa, todos. Voy a pausar la grabación. Perdón, les decía, la respuesta es no, este criterio no es válido. ¿Por qué? Porque en primer lugar estoy haciendo una ensalada rusa, pero tremenda. Estoy comparando valores futuros con valores actuales. Estoy comparando valores de mercado, que es el CAE, con valores de libros, que es el ROE. Entonces, no puedo hacer esas comparaciones. O sea, suena interesante, ¿no? Ay, qué bonito, voy a comparar el ROE con el CAE, es lo que me ingresa realmente versus lo que me sale. Pero en realidad lo que estamos haciendo es violar todo principio de consistencia que tenemos en finanzas. Entonces, este criterio te dice, mira, no deberías hacer esto porque pierdes plata. En realidad, el nivel que menos pierdes plata según este criterio debería ser el 0. Pero eso no va a coincidir con una minimización de WACC y no va a coincidir con un APB. ¿Por qué no va a coincidir? No va a coincidir principalmente porque esos son criterios basados en valor de mercado. Este es un criterio basado en la buena voluntad de alguien que quiso hacer algo creativo y no le funcionó. Entonces, este no es un buen criterio para toma de decisiones, chicos. ¿Se entiende la resolución de este ejercicio? Creo que siempre sale que cuando tienes cero deuda es menos riesgoso. O sea, en otros Posiblemente. ejemplos he visto lo mismo. Sí. Entonces es un desastre de criterio. ¿Sí? Entonces eso responde a, vamos a ver, estimado el costo, estimado el return on equity, estimado el optimal debt ratio de acuerdo al diferencial y si el valor de la firma sería maximizado. No, no sería maximizado. Entonces se debería usar el ROC, ¿no? Si queremos comparar. El No, WACC. no puedes utilizar valores de libros contra valores de mercado. No puedes. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué? ¿Qué tendríamos que usar en este caso? Una minimización de WACC, un modelo APB donde maximices el DTX menos el PSQ, no mezclar modelos, Dani. Ya tienen ustedes los instrumentos para determinar estructuras óptimas de capital. Y sacamos el WACC, ¿qué saldría? A mí me ha salido 50-50. Podríamos agarrar y sacar el WACC. Y el WACC va a ser el CAE por 1 menos esto, más el KD por 1 menos 0.35 por esto. 10, 26, 9, 9, 3, 4, 7, aquí está. Esta es la estructura óptima según el WACC. ¿Sí? Entonces, antes de meterle tu endeudamiento al 50%, tienes que ver qué volatilidad tiene tu EBIT. Si es muy volátil, quizás te convenga trabajar en el 30, 40%, no en el 50%, ¿no? Mientras más alto sea tu beta, más lejos vas a trabajar de tu estructura de capital. En este caso le metes clavado 50%, ¿no? Porque su beta es bien bajo. De acuerdo a el análisis de esto. Pero acordate, el análisis del WACC no incluye costos de flexibilidad, Isaías, ¿no? Entonces, por eso te digo, antes de meterle tu endeudamiento ya directo, meterle 50, digamos, antes de hacer eso, tienes que agarrar y evaluar la volatilidad de tu EBIT. Tienen que evaluar la volatilidad del EBIT. Si esta fuera una empresa, Con la beta, ¿no? ¿Perdón? La volatilidad del EBIT es con la beta, ¿no? Una forma, ¿sí? Puedes agarrar y simplemente sacar la desviación estándar del EBIT, ¿no?
y ver qué tanto varía, si su dispersión es muy grande o no. ¿Ok? ¿Decías, Dani? Si fuera una empresa como Elfec o algún monopolio, podríamos usar esto, digamos, Sí, porque claro. nuestro web se va a mantener constante ya que no es un bien necesario. Sí, sí. Pero noten pues lo mal que estaba el criterio de diferencial de ROE versus KE. Mucha gente lo utiliza por si acaso. ¿No? Pues es una vaina de criterio. Bien, en el capítulo 8, chicos, mañana es nuestra última clase, ¿ya? Entonces, para mañana yo quiero que veamos varios ejercicios. Mañana solamente vamos a hacer ejercicios. Los ejercicios importantes que necesito que ustedes hagan para mañana, o sea, aquí no hay negociación, tienen que hacer porque tienen que hacer y punto. ¿Listo? Entonces, sus dudas, yo voy a entrar mañana y voy a resolver los ejercicios. Entonces, si tienen dudas respecto a lo que han hecho, va a existir aprendizaje. Si ustedes creen que van a poder aprender de lo que yo resuelva, ahí no va a existir aprendizaje. Les garantizo, ¿ya? ¿Por qué? Porque vengo años haciendo esto. Entonces, necesito que hagan estos ejercicios, por favor, ¿ya? Necesito que me hagan el 15, Abjon, anótense. Necesito que me hagan el 16, Nucor, 17, Bedlam Steel, y el 18. ¿Ya? Y el 23, finalmente. Esos. Toditos los vamos a resolver el día de mañana, pero necesito que ustedes se sienten y vayan resolviendo esto el día de hoy. ¿Ok? Y hay unas tareas que son para abril en el sistema. ¿Cuál Eso es? ya no hay que hacer. No, Hay un